Bien, este es el ejemplo número 1. Ahora estamos en el tema resolución de ecuaciones de primer grado, ¿no? Ejemplo 1 nos dice resolver la siguiente ecuación de primer grado: x más 5 igual a 9. Bien, ¿qué podemos diferenciar acá? Este es el primer miembro. Todo lo que está a la izquierda se denomina primer miembro, todo esto. Y lo que está a la derecha del signo de igualdad, pues es el segundo miembro. Entonces una ecuación va a tener pues dos miembros. El primer miembro, todo lo que está a la izquierda del signo de igualdad. Este es el signo de igualdad, ¿no? Signo de igualdad. Ya, lo que está a la izquierda va a ser el primer miembro, lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha del signo de igualdad va a ser el segundo miembro. Entonces una ecuación va a tener dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. Va a estar separada cada miembro por este signo de igualdad. Perfecto. Bien. Ya, ahora en este caso es una ecuación de primer grado con una sola variable o incógnita. Esta x representa la variable o incógnita de la ecuación. Variable o incógnita de esta ecuación. Entonces, cuando decimos resuelva la siguiente ecuación, vamos a estar refiriéndonos a que tenemos que hallar cuánto vale esta variable x. Ahorita es un valor desconocido, no sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces, cuando resolvamos una ecuación, vamos a hallar un valor de ese x. Entonces, esa va a ser la solución de esta ecuación de primer grado. Perfecto, entonces en este caso la ecuación tiene la variable x. Generalmente se usan las últimas letras del abecedario para designar a las variables. Sin embargo, puede ser acá una letra y, una letra z, incluso una w, etcétera. Las últimas letras, ¿no?, del abecedario. En este caso está la letra x. Es una ecuación de primer grado porque el exponente de esta x, de esta variable, es 1. Acá se sobreentiende que el exponente, si no está escrito nada, es 1, ¿no? Este es el exponente de la variable. Exponente. En este caso es una ecuación de primer grado porque este exponente es 1. Ya, al ser una ecuación de primer grado, esta ecuación va a presentar una única solución. Presenta una sola solución. Más adelante, cuando se esté resolviendo otro tipo de ecuaciones, por ejemplo ecuaciones de segundo grado, este exponente va a cambiar, va a ser, digamos, 2. En ese caso va a presentar dos soluciones, pero en este caso estamos con ecuaciones de primer grado donde ese exponente es 1 y vamos a resolver, vamos a hallar una sola solución. A ver, ¿qué más? Ya, ese exponente no se suele escribir, ¿no? En este caso pareciera que no está ningún exponente, pero se sobreentiende que acá hay 1 cuando no está nada escrito. Ya, algunas consideraciones. Lo que está sumando en el primer miembro va a pasar a restar y lo que está restando va a pasar a sumar. O sea, si tiene signo positivo, como en este caso, va a pasar al segundo miembro con signo negativo, se va a volver menos 5. Y lo que si tuviera acá menos 5 pasaría al segundo miembro como más 5, pasaría a sumar, ¿no? Y lo que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir. Por ejemplo, si aquí hubiera 2x entre 3, este 2 está multiplicando a x, entonces pasaría al segundo miembro a dividir, entonces acá tendría 3 medios, ¿no? De manera contraria, si está dividiendo en el segundo miembro, por ejemplo acá es x tercios, el primer miembro pasaría a multiplicar. Acá me quedaría x igual a 5 por 3, ¿no? Porque acá está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ya, a ver, ahora otra cosa: signos iguales se suman, ¿no? Signos diferentes se resta y lleva el signo del mayor. Perfecto, habiendo aclarado algunas de esas situaciones, comencemos a resolver esta ecuación de primer grado.
Entonces resolver una ecuación es hallar cuánto vale esta variable x. Pues resolvamos esta solución. Voy a volver a copiar la ecuación. X más 5 igual a 9. Acá tengo que dejar sola a la variable x. Entonces voy a escribir x, esto. Acá está sumando este 5, tiene signo positivo. Va a pasar al otro miembro con el signo cambiado. Entonces acá voy a poner 9 y este más se va a volver menos 5. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Signos diferentes se restan. Acá se sobreentiende que tiene signo positivo este 9. El 5 tiene signo negativo. Signos diferentes se restan. Entonces iba a llevar siempre el signo del número mayor. Acá 9 es el número mayor y 9 tiene signo positivo. 9 menos 5, 4. La solución va a ser más 4. Aunque generalmente no se suele escribir ese signo más delante de este número, porque se sobreentiende que ahí está ese signo positivo. Entonces la solución de esta ecuación sería más 4. Entonces el valor de x en este caso sería 4. Hemos resuelto esta ecuación de primer grado. Reiteremos nuevamente lo que hemos hecho. A ver. Reitero. Lo que debemos hacer es dejar sola a la variable x. Para dejar sola a la variable x, este más 5 lo traemos al segundo miembro. En este caso va a pasar como menos 5. Acá está sola la variable x, entonces 9 menos 5 nos sale 4, más 4, porque se pone el signo del número mayor, ¿no? En este caso 9 es el número mayor y 9 tiene signo positivo, aunque no esté escrito, se sobreentiende eso. Entonces la solución de esta ecuación es x igual a 4. Ya. Acá se debe hacer la respectiva verificación para ver si este resultado, el 4, es correcto o no. Verificación. Entonces para hacer la verificación lo que se hace es reemplazar en esta ecuación principal este valor de 4, esto. En la variable donde está x yo voy a poner 4. Entonces voy a copiar la ecuación original, x más 5 igual a 9. Donde está x yo voy a poner 4. 4 más 5, acá 4 más 5 es 9. Ese 9 es igual a este 9 del segundo miembro. Si se cumple esta igualdad, entonces esta solución, este número 4 es el correcto. Si no se cumpliera esta igualdad, por decirse acaso, obtuviera 8, 8 sería igual a 9, pues no, estaría error, ¿no? Entonces esta solución estaría mal, ¿no? No sería 4. Pero como en este caso se cumple la igualdad, entonces hemos resuelto correctamente la ecuación y la solución sí efectivamente es 4.